Muy buenas tardes a todos, a todas. Ahí se está conectando más gente. Los saludamos desde el Instituto de Estudios Judiciales. Les damos la bienvenida esta tarde a esta charla que va a estar a cargo del doctor Daniel Rafecas sobre el principio de lesividad y delitos de peligro. Bueno, como siempre, agradecemos a toda la gente que se conecta ya un viernes fuera del horario laboral para compartir estas charlas, y desde ya al doctor Rafecas que siempre está con nosotros en actividades del instituto. Así que bueno, Daniel, este espacio es tuyo, así que te escuchamos muy atentamente. Muchas gracias, Camilo. Muy buenas tardes. Como siempre, bueno, gracias al Instituto por permitirme llegar a este público tan distinguido, tan particular, de toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, y en este caso, como ya está fijado en la propuesta, digamos, del título de la clase o de la reunión de hoy, la idea es dar una conferencia, una charla en torno de un tema que es central, ¿no? Para lo que es la dogmática penal, para lo que es la teoría del delito, el derecho penal sustancial. La verdad que a medida que uno va profundizando en el estudio de un derecho penal, digamos, conforme a bases constitucionales, cada vez va teniendo más en claro que prácticamente todo nuestro campo de conocimiento, nuestro saber, el discurso, ¿no?, que constituye el derecho penal, está basado sobre tres grandes principios, tres garantías constitucionales, que son el principio de estricta legalidad, por supuesto, el principio de lesividad y el principio de culpabilidad, ¿no? Estos tres principios tienen reconocimiento en la Constitución Nacional, en los artículos 18 y 19, también lo tienen en los tratados internacionales de derechos humanos que se han incorporado en 1994 a nuestra Constitución, y prácticamente todos los conceptos y estructuras de lo que nosotros denominamos la teoría del delito, de una u otra manera se reconduce, se basa en estos tres grandes pilares que tenemos en nuestro saber: legalidad, lesividad y culpabilidad. Dos de ellos, que son el principio de legalidad y el principio de lesividad, se ponen en juego, entran en tensión con las pretensiones punitivas del Estado, en tanto garantías ciudadanas, a nivel de tipicidad, dentro de la estructura del delito, ¿no?, se ponen en juego a nivel de tipicidad, mientras que, obviamente, el tercero de estos principios fundamentales, que es el principio de culpabilidad, bueno, obviamente se va a poner en juego una vez afirmado el ilícito o una vez afirmado el injusto, y que el caso entonces llegue a la última instancia, al último filtro de la teoría del delito, que es la culpabilidad, precisamente. Bueno, la propuesta, digamos, de la clase de hoy es concentrarnos en el segundo de estos principios que yo enumeré, que es el principio de lesividad, el principio constitucional de lesividad, y dejamos para la próxima clase, de las dos que vamos a tener dentro de la próxima clase en 2 semanas, que vamos a centrarnos en algunas cuestiones interesantes del principio constitucional de culpabilidad, ¿no? Entonces vamos a ver hoy lesividad y dentro de 2 viernes culpabilidad. Bien, dentro de lo que es el principio constitucional de lesividad, hay, digamos, comenzamos por el principio, ¿no?, que es, de alguna manera, al menos de una manera rudimentaria, pero presentar un concepto de lo que es el principio de lesividad. Bueno, básicamente el principio de lesividad se desprende del artículo 19 constitucional, allí cuando el constituyente, ya de 1853, nos dice a los fiscales y a los jueces, especialmente, cuidado, porque para que se pueda habilitar poder punitivo, para que se pueda imponer una pena en el ámbito penal, alguien
ya sea considerado en forma individual o colectiva, debió haberse visto afectado en sus intereses o, si se quiere, en sus bienes jurídicos. Y si esto no sucede, si resulta que esa conducta o ese comportamiento no trasciende a terceros, o trasciende de una manera muy poco significativa, trasciende de una manera banal, escasa, muy remota, entonces no va a estar justificada la acción penal. No va a estar justificada ni la promoción de la acción penal ni la pena en sí misma. ¿Se entiende? Entonces, este es un principio rector del derecho penal liberal que tiende a recortar y a reducir las pretensiones punitivas del Estado, desde la perspectiva objetiva, ¿no? Ustedes saben que a nivel de tipicidad tenemos el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo, ¿no? Tenemos, por un lado, lo exterior, la exteriorización de la conducta. Aquí es donde impacta el principio de lesividad, en la exteriorización de la conducta. Cuando esa conducta se exterioriza, trasciende a terceros, bueno, el principio de lesividad dice, no solamente tiene que trascender a terceros, no solamente tiene que ser intersubjetiva, tiene que afectar de una u otra manera a alguien. En caso de que esto no suceda, no hay lo que se llama disvalor de resultado. No hay disvalor de resultado. Lo pongo acá en el chat. Esto es importante. Primer concepto importante. Disvalor de resultado. El disvalor de resultado es precisamente esto. Es la exigencia en un derecho penal liberal como el de la República Argentina de que un determinado comportamiento debe afectar a terceros, ya sea en forma individual o ya sea en forma colectiva. Entonces, para que se conforme un ilícito penal, si se quiere un delito, para que haya delito, para que haya injusto, en nuestro modelo penal constitucional, tiene que haber un mínimo, al menos un mínimo de disvalor de resultado, que es, diría, el aspecto objetivo del injusto. Y a esto, por supuesto, le vamos a sumar también un mínimo de disvalor de acción, que esto está fuera de discusión en el derecho penal, que es el dolo del autor, ¿no? O la predisposición del autor para contradecir la norma, ¿no? Lo interno del ilícito, lo interno del injusto, la vocación o los designios del autor que con su voluntad dirige la causalidad hacia la producción del resultado, y esto es entonces es el disvalor de acción, que también es una condición necesaria para conformar el injusto, ¿no? Lo muestro acá con un cuadro, a ver si se puede llegar a ver ahí. Ahí está el cuadro, ¿no? Entonces, el disvalor de injusto es la sumatoria de un mínimo, por lo menos un mínimo de disvalor de resultado, sumado a un mínimo de disvalor de acción. ¿Se ve, no? El cuadro. Bueno, este esquema, estimados y estimadas colegas, lo tienen que grabar a fuego, porque es esencial y tiene que estar presente en todos los casos que nosotros tengamos entre manos, sin excepción alguna. No importa que sea federal, criminal, penal económico, mayores, menores, contravencional, correccional, todo caso penal tiene que cumplir, satisfacer esta exigencia básica. No hay delito o ilícito o injusto sin un mínimo, como pongo acá, sin un mínimo de disvalor de acción y sin un mínimo de disvalor de resultado. Es decir, el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo de todo injusto penal. Respecto del disvalor de acción, nunca jamás hubo
problemas ni objeciones, porque tanto en los modelos democráticos como en los modelos autoritarios de pensamiento penal, siempre la intención del autor es esencial, ¿no?, para definir un comportamiento criminal. Este no es el punto. Lo que hoy estamos viendo es el otro aspecto, el aspecto objetivo, la cuestión del disvalor de resultado, que en cambio hay notorias diferencias entre un modelo autoritario de pensamiento penal y un modelo democrático de pensamiento penal. En el sentido de que el modelo autoritario de pensamiento penal, por ejemplo, en el marco del nacionalsocialismo, o del fascismo italiano, o del estalinismo soviético, esta cuestión del disvalor de resultado como exigencia estaba claramente devaluada. Claramente devaluada. Y esto entonces a lo que llevaba es a una subjetivización del injusto. El injusto pasa a conformarse casi en forma exclusiva con lo interno del autor, ¿no? Prescindiendo entonces del disvalor de resultado, del principio de lesividad. Bueno, ¿esto a qué lleva? Lleva a un derecho penal de autor. Esto lleva a derecho penal de autor, a persecución de ideologías, a persecución de enemigos, a persecución de comportamientos que lo único que hacen es autolesionar al propio interesado, ¿no? Y este es otro enorme filón de situaciones y de casos reñidos con el principio de lesividad. Allí, cuando el ciudadano o la ciudadana realiza comportamientos que solo atentan contra sí mismo o contra sí misma, esto no trasciende a terceros, no afecta al resto. Y por lo tanto, tampoco en estos casos tenemos colmado el aspecto de disvalor de resultado de todo injusto penal. Y por eso entonces me parece que es interesante e importante trabajar en profundidad esta cuestión. Bueno, yo de hecho lo he hecho, por lo menos le he dedicado mucho tiempo de dedicación en la obra esta que de alguna manera estamos presentando, que es este libro, ¿no?, que acabo de publicar, que es Derecho Penal sobre Bases Constitucionales, y que, para los que lo tienen, el tema que estamos viendo hoy está tratado en las páginas 159 a 172, para que lo ubiquen, si lo quieren leer por su cuenta, y también y especialmente de la página 316 a la página 378, o sea que es muy larga y muy profundo el tratamiento de este tema. Muy bien, entonces, el punto de partida es este. No hay caso penal sin que alguien, de alguna manera, se haya visto afectado en sus intereses o en sus bienes jurídicos. Como dice el artículo 19 constitucional, las acciones privadas de las personas que no trasciendan a terceros quedan exentas de la autoridad de los magistrados y reservadas a Dios. Punto. De aquí se deriva entonces, como ustedes se imaginarán, de aquí se deriva la cuestión del bien jurídico, ¿no? ¿Cuál es el componente central y el concepto central del principio de lesividad y del disvalor de resultado? El disvalor de resultado está conformado por el bien jurídico. El bien jurídico. Por lo tanto, es muy importante también tener en claro de qué concepto de bien jurídico partimos y qué son los bienes jurídicos. Bueno, de acuerdo a una perspectiva democrática, constitucional y liberal, encabezada por ejemplo, Winfried Hassemer en el derecho penal y por Luigi Ferraioli en la filosofía del derecho, los bienes jurídicos son intereses o valores o principios que están, digamos, que gozan de amplísimo reconocimiento en nuestra sociedad, que son reconocidos como fundamentales para la realización personal y para fomentar la coexistencia
o para asegurar la coexistencia pacífica, y que por lo tanto están reconocidos y consagrados y cristalizados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos. Esos son los bienes jurídicos. Digo, lo reitero. Los bienes jurídicos son intereses, valores y principios que gozan de amplísimo reconocimiento social, de indiscutible reconocimiento social, porque permiten la realización personal de cada uno y al mismo tiempo porque favorecen la coexistencia social pacífica, que, digamos, dicho sea de paso, estas dos cuestiones se corresponden con los bienes jurídicos individuales y con los bienes jurídicos colectivos, ¿no? Porque acá tenemos una gran clasificación muy importante de los bienes jurídicos entre aquellos que son individuales, es decir, que apuntan a la realización personal de cada cual, y por otro lado tenemos los bienes jurídicos colectivos o supraindividuales, cuyo denominador común son los que garantizan la coexistencia social pacífica, ¿no? Y que sientan las bases materiales, políticas, económicas, medioambientales, que garantizan la coexistencia, ¿no? Bueno, tanto los bienes jurídicos individuales como los bienes jurídicos colectivos están consagrados como tales en la Constitución Nacional, especialmente muchos de ellos reconocidos a partir de la reforma del 94 y también a través de la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, que los bienes jurídicos tienen un contenido material. ¿Estamos? No pueden ser llenados de cualquier manera. No pueden consagrarse bienes jurídicos que solamente estén reconocidos en niveles normativos de menor jerarquía. En todo caso, valores o principios que están reconocidos en niveles de menor jerarquía normativa, bueno, pueden fundamentar contravenciones, faltas administrativas, medidas de índole civil, reparatorias del daño, etc., pero no normas penales. Para fundamentar normas penales, los bienes jurídicos son aquellos que están consagrados en los máximos niveles normativos. Por esta cuestión tan importante para el derecho penal, que es que el derecho penal funciona como última ratio, ¿no? Ahí lo pongo en el chat. Como última ratio o último recurso al cual se apela desde un Estado de Derecho para resolver una cierta categoría de conflictos. Este principio también es un axioma que se llama, que en latín se lo conoce como nulla pena sine necessitas, ¿no? O no hay pena sin necesidad, que apunta a la misma idea, a la misma pena, ¿no? A la misma idea. Principio de última ratio o principio de último recurso. Bien, seguimos entonces con el tema, la cuestión de los bienes jurídicos. En resumen, entonces, los bienes jurídicos son valores y principios que están consagrados en la Constitución y tratados internacionales, tienen un contenido material, y acá hay una cuestión también muy importante, que lo desarrolla muy bien Zaffaroni en su obra con Alaje Eslocar, que es la siguiente. No es cierto y es incorrecto referirse al bien jurídico en el ámbito penal como el bien jurídico protegido o el bien jurídico tutelado, que son frases muy frecuentes y muy comunes entre nosotros. En autos de procesamiento, en autos de elevación a juicio, en condenas, en sentencias. ¿No? Hablar, bueno, acá se identifica el bien jurídico protegido o el bien jurídico tutelado. Es una falacia. No es correcto. Hay un error metodológico y teórico
en esas referencias. ¿Por qué? Porque los bienes jurídicos, queridos colegas, están protegidos y consagrados y tutelados por todo el ordenamiento jurídico. ¿Se entiende lo que digo? La Constitución Nacional los consagra y los protege y los tutela. Y la ley de contrato de trabajo tutela una enorme cantidad de derechos de los trabajadores. Y el Código Civil y Comercial de la Nación tutela y protege derechos personalísimos, y derechos de familia, y derechos patrimoniales. Es decir, protege la propiedad en muchísimos aspectos. Y lo mismo, la ley de quiebras, la legislación vinculada con las sociedades, todo el ordenamiento jurídico protege bienes jurídicos. Es una falacia pretender que solamente nosotros, los penalistas, en el ámbito penal, protegemos bienes jurídicos. Entonces, como todo el ordenamiento protege bienes jurídicos, en realidad o en verdad, el ámbito penal lo que viene a hacer es proveer un refuerzo de protección. El ámbito penal, como último recurso, como última ratio, con su expectativa de pena de prisión, con esas amenazas punitivas tan severas, viene a reforzar la protección o la tutela de ese bien jurídico, le hace la vida, la propiedad, el honor, la intimidad del domicilio, el que fuera, que ya viene tutelado o consagrado en el ordenamiento jurídico en general, ¿no? Entonces, esto es, me parece que es algo importante para señalar también de este tema que estamos viendo. Bien, entonces, seguimos con una cuestión más de bien jurídico, que es esta clasificación. La clasificación, tal vez una de las más importantes del derecho penal, por las implicancias que vamos a ver ahora. Tenemos, por un lado, acá hay una gran bifurcación dentro de lo que es el bien jurídico como concepto. Porque de un lado se agrupan, vamos a ponerlo acá en el chat, bienes jurídicos individuales, de un lado, bienes jurídicos individuales, claramente la vida, la dignidad, la libertad en todas sus formas. El bien jurídico libertad es un bien jurídico individual que tiene una multiplicidad de bienes jurídicos, digamos, que se complementan unos con otros, porque tenemos por un lado la libertad de desplazamiento, por otro lado tenemos la libertad de prensa, por otro lado tenemos la libertad de expresión, tenemos la libertad de culto, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, hay una enorme, la libertad sexual, ¿no? Hay una enorme cantidad de aspectos de la libertad como bien jurídico que en todas las facetas son individuales, pero podemos seguir también con el honor, la intimidad del domicilio y los papeles privados, que se agregan después, por supuesto, extendido, ¿no? Modernamente a partir de el empleo, utilización de casillas de correo, de situaciones relacionadas con las redes sociales, etcétera, que también todo esto se va ampliando. El derecho a la imagen, por supuesto, la integridad sexual. Bueno, y no sé si lo puse, la propiedad, ¿no? Por supuesto. La propiedad, bueno, todos estos y algunos más son todos bienes jurídicos individuales. ¿Qué tienen en común todos estos bienes jurídicos? Tienen en común que el Estado, a través de las normas, reconoce que cada uno de nosotras y nosotros disponemos libremente de estos bienes jurídicos. Nosotros, cada uno individualmente, tenemos la libre disponibilidad o la libre disposición de todos estos bienes jurídicos, porque todos ellos tienden a la realización personal de cada uno de nosotros.
tienden a la realización del proyecto de vida que cada una y cada uno de nosotras y nosotros tenemos para cada uno, ¿no? Entonces, en definitiva, respecto de los bienes jurídicos individuales, lo que el derecho penal o el ámbito penal viene a custodiar es, en verdad, esa relación de disponibilidad entre la persona y el bien jurídico. Hay una relación de disponibilidad que se quebranta con la comisión del delito, ¿no? De un delito que esté vinculado con los bienes jurídicos individuales. Es decir, en el homicidio se quebranta esa disponibilidad del valor vida con la persona. En el robo, o en el hurto, o en el fraude, o en la quiebra, o en los daños, se quebranta esa libre disposición que yo tengo respecto de la propiedad, por el injusto del autor. En la violación o en el abuso sexual se quebranta esa relación de disponibilidad entre la integridad sexual y la víctima. Bueno, y así sucesivamente. En la tortura o en los malos tratos se quebranta la relación de disponibilidad con el bien jurídico dignidad. Esto es muy importante porque entonces, y acá llegamos a una de las cuestiones centrales de la clase de hoy. Entonces quiere decir que exclusivamente en los delitos, en todos los delitos relacionados con los bienes jurídicos individuales, que acabo de mencionar, todos ellos van a ser delitos de daño. Delitos de daño. Todos, sin excepción, todos los delitos vinculados o relacionados con bienes jurídicos individuales, desde el homicidio, pasando por la violación, por la tortura, por los desapoderamientos, el allanamiento de morada, que afecta a la intimidad del domicilio, bueno, las injurias, todos los delitos relacionados con bienes jurídicos individuales son delitos de daño, porque efectivamente el autor, con su injusto o con su ilícito, quebranta esa relación de disponibilidad del autor con el bien jurídico. Y entonces ese quebrantamiento es lo que en derecho penal se habla de daño. Daño. Se daña esa relación de disponibilidad y por lo tanto, frente a un delito consumado, hay una afectación del bien jurídico en este sentido. Se daña el bien jurídico. Y por supuesto, desde ya que aquí, en el universo de los delitos de daño, si el delito queda en grado de tentativa, hay una tentativa de homicidio o una tentativa de robo, bueno, esto es perfectamente posible y entonces, en vez de haber un daño al bien jurídico, va a haber una puesta en peligro del bien jurídico, para el caso que quede en grado de tentativa. O sea, una tentativa de robo no daña la propiedad, porque la propiedad queda incólume, pero sí hay una seria puesta en peligro del bien jurídico. En la tentativa de homicidio, el bien jurídico vida queda indemne, pero la tentativa del autor constituye una puesta en peligro de ese bien jurídico. Y así sucesivamente. Quiero decir con esto, y esto lo desarrollo en el último capítulo del libro, que es el capítulo de la tentativa como instituto, como concepto, es particularmente funcional y adaptada a esta clase de delitos, a los delitos de daño. Retengan esto, que también es algo importante con distintas implicancias. Mientras que, por otra parte, tenemos los bienes jurídicos colectivos. Es decir, o bienes jurídicos supraindividuales. En este caso, los bienes jurídicos colectivos o supraindividuales son aquellos cuya libre disponibilidad no está en cabeza de cada uno de nosotros, sino que su uso y goce
o su disposición se ejerce colectivamente. Se ejerce colectivamente por toda la sociedad. Muchas veces representado por el Estado, ¿no? Esa sociedad representada por el Estado. Bueno, y entonces aquí también tenemos una enorme cantidad de bienes jurídicos que son colectivos. Empezando por la administración pública. Todos los delitos de funcionario, o la gran mayoría de los delitos contra la administración pública, todos los delitos, perdón, son delitos vinculados a un bien jurídico colectivo, que es las expectativas ciudadanas en el correcto desempeño, ¿no?, de los funcionarios públicos. Pero también, por supuesto, lo es el medio ambiente, la preservación del orden democrático, la fe pública, las pretensiones de recaudación fiscal, que están relacionadas con los delitos tributarios, las expectativas de no discriminación, que están relacionadas con la ley antidiscriminatoria, la seguridad común, que está vinculada, por ejemplo, con el acopio o la tenencia de armamento o de explosivos, ¿no? La tranquilidad pública, que es el bien jurídico que está detrás de la asociación ilícita, bueno, y así una larguísima lista de bienes jurídicos que tienen esta característica. No son disponibles, son indisponibles. Su uso y goce no depende de los ciudadanos en concreto, sino que ese uso y goce, esa disponibilidad, se la ejerce colectivamente. Entonces, el 100% de los delitos vinculados con bienes jurídicos colectivos no pueden ser delitos de daño, sino que son siempre delitos de peligro. Son delitos de peligro. ¿Por qué? Porque no hay una relación de disponibilidad entre la víctima en concreto y el bien jurídico que pueda quebrantarse. No la hay. No la hay. No está esa relación de disponibilidad. Los bienes jurídicos son indisponibles. Y por lo tanto, nunca un bien jurídico colectivo puede ser susceptible de daño, sino que siempre, en el 100% de los casos, estos bienes jurídicos son, con la comisión del ilícito o del delito, por ejemplo, un delito medioambiental, un delito de corrupción, un delito de falsificación de documentos, un delito de acopio de armas de fuego, una asociación ilícita, lo que hacen más bien es poner en peligro el bien jurídico. Ponen en peligro el bien jurídico colectivo. Un alzamiento contra el orden constitucional, un delito de rebelión, bueno, pone en peligro el orden constitucional. Y así sucesivamente. Entonces, haciendo una especie de resumen, tenemos bienes jurídicos colectivos y tenemos bienes jurídicos, tenemos bienes jurídicos individuales y tenemos bienes jurídicos colectivos, ¿no? Bueno, de los bienes jurídicos individuales, entonces se desprenden delitos de daño. Aquí tengo un cuadro. Vamos a ver este cuadro directamente. Ahí. Ahí está. De los bienes jurídicos individuales, como son disponibles todos los delitos relacionados con bienes jurídicos individuales van a ser delitos de daño, mientras que los bienes jurídicos colectivos,
como en su totalidad y por su estructura son siempre indisponibles, los delitos relacionados con estos bienes jurídicos colectivos van a ser delitos de peligro. Delitos de peligro. Este cuadro está en la página 332, para el que tenga ya la obra. Muy bien, y aquí entonces llegamos a uno de los temas, ¿no?, de la charla de hoy, que es esta cuestión de echar un vistazo un poquito más de cerca a los delitos de peligro. A los delitos de peligro. Que como vemos, tiene un universo muy demarcado y muy claro. Es muy claro. Si el bien jurídico es individual, nunca puede ser un delito de peligro. Para que sea delito de peligro, tiene que haber un bien jurídico colectivo. Entonces, aquí se agrupan especialmente los delitos tributarios, los delitos societarios, los delitos económicos, las falsedades documentales, los delitos de corrupción o relacionados en sus distintas variantes con la administración pública, como los más usuales y los más... después, los delitos de tenencia de armas de guerra, los delitos de drogas. Los delitos de drogas también afectan un bien jurídico colectivo, que es la salud pública. La salud pública es un bien jurídico de enormes implicancias y de enorme relevancia y trascendencia, pero es indisponible. Es indisponible, no es la salud individual de cada uno, ni del propio interesado, ni de su familia, ni de los terceros. Es la salud pública, la salud de todos. Por lo tanto, también los delitos de drogas son delitos de peligro. Muy bien, aquí, lamentablemente hay una distorsión histórica en la jurisprudencia argentina, que proviene de la jurisprudencia y de la doctrina alemana, y es que supuestamente habría una clasificación entre delitos de peligro en el sentido de que supuestamente existirían, por un lado, los delitos de peligro concreto y, por otro lado, los delitos llamados de peligro abstracto. Entonces, pareciera, o podría, digamos, para algunos autores o alguna jurisprudencia, dentro de los delitos de peligro hay una clasificación entre delitos de peligro concreto y delitos de peligro abstracto, según la cual en los delitos de peligro concreto el juez, el fiscal y el juez tienen como la obligación o el cometido de verificar en el caso concreto si ese comportamiento efectivamente puso en peligro el bien jurídico, de un modo real, cierto, racional, lógico, cercano, ¿no? Si realmente ese comportamiento o esa decisión del autor puso en peligro efectivamente el bien jurídico de qué se trate. Y por otro lado, entonces, tendríamos lo que se llama los delitos de peligro abstracto, en donde se supone que ni el fiscal ni el juez tienen que hacer este ejercicio, se ven relevados de realizar esta tarea, porque supuestamente el legislador penal de antemano, ex ante y para todos los casos por igual, ya juzgó y sentenció que la sola realización de la conducta tipificada afecta el bien jurídico. Es decir, pone en peligro el bien jurídico. Como categoría clásica de delito de peligro abstracto son todos los delitos de tenencia. Los delitos de tenencia supuestamente encuadran en esta figura de peligro abstracto. También encuadrarían la falsificación de documento público, el delito de cohecho, y bueno, muchísimas figuras más. Bueno, lo que yo, digamos, quiero compartir con ustedes, y que sostengo en esta obra, es que la idea según la cual existirían delitos de peligro abstracto es manifiesta y abiertamente inconstitucional. Manifiesta y abiertamente, flagrantemente inconstitucional. Es decir,
el peligro abstracto, como concepto, no supera ni el test de lesividad ni el test de culpabilidad, pero especialmente no supera el test de lesividad que estamos desarrollando hoy. Y además, digamos, ¿por qué no supera el test de lesividad? Porque como el juez y el fiscal se ven relevados de realizar en el caso concreto ese juicio de vinculación entre el delito y la afectación al bien jurídico, directamente en ese caso concreto estamos pasando por alto, estamos ignorando, obviando, salteándonos nada menos que una exigencia, una garantía constitucional que nos está ordenando y nos está exigiendo, en todos los casos sin excepción, efectuar ese análisis de lesividad. Efectuar ese análisis acerca de preguntarnos si efectivamente esa conducta, de modo real, certero, próximo, ha puesto en peligro o no el bien jurídico. Pero además, el peligro abstracto también es inconstitucional desde otro ángulo, porque suponer que el legislador de antemano y para todos los casos va a juzgar y condenar al autor por la sola realización de la conducta, aquí lo que tenemos es una invasión de facultades jurisdiccionales y requirentes por parte del órgano legislativo del Estado. A través del concepto y de la lógica del peligro abstracto, el legislador no solamente legisla, sino que también requiere, juzga y condena. Prácticamente sumando, ¿no? Haciendo una suma del poder público. Y violando claramente el equilibrio entre los poderes característico del modelo republicano de Estado. ¿No? Paradójicamente, quitándonos a los jueces y a los fiscales lo que tal vez sea la función más importante que jueces y fiscales estamos llamados a hacer en un caso penal. La misión más importante, más central, más sensible y más delicada que tiene un juez y un fiscal es justamente realizar este juicio racional de vinculación entre el hecho en el plano del ser, el delito en el plano normativo y el bien jurídico en el plano valorativo o axiológico. Lo que en sumatoria constituye el fenómeno jurídico, o en este caso el fenómeno jurídico penal. Reitero, no hay tarea más central y más importante, más decisiva para un fiscal de instrucción o para un juez penal que este juicio racional de vinculación entre el suceso en el plano real, en el plano del ser, el delito en el plano normativo del deber ser y el bien jurídico en el plano axiológico o del valer, ¿no? Bueno, todo este riquísimo e importantísimo juicio que define a un fiscal y a un juez como tales, en la lógica del peligro abstracto nos ha sido sustraída, nos ha sido saqueada por otro órgano del Estado, que es el Poder Legislativo. Esto es totalmente inaceptable y es abiertamente inconstitucional. ¿A qué nos lleva entonces esta certeza? A que no existe el peligro abstracto, a que la lógica de que existirían delitos de peligro abstracto, como es inconstitucional, lo tenemos que dejar de lado. Y en realidad todos los delitos de peligro son delitos de peligro concreto. Reitero, todos los delitos de peligro debemos considerarlos como delitos de peligro concreto. Es decir, no quiere decir que históricamente la falsificación de documento público haya sido considerado un delito de peligro abstracto, o que la tenencia de drogas, o que la tenencia de armamento
sean considerados históricamente delitos de peligro abstracto, no los convierten en inconstitucionales por sí mismos. Lo que nosotros tenemos que hacer es dejar de lado el peligro abstracto y tratarlos y trabajar con ellos como figuras de peligro concreto. Es más, yo le diría, si entendemos que lo del peligro abstracto es una construcción aberrante, autoritaria e inconstitucional, y la dejamos de lado, bueno, hablar de peligro concreto es una redundancia. Todos son delitos de peligro, y respecto de todos los delitos de peligro, tenemos que hacer este juicio de vinculación entre el hecho, el delito y el bien jurídico, y evaluar en cada caso, sin excepción, entonces, si la puesta en peligro realizada por el autor al realizar la conducta, bueno, ha puesto efectivamente en un cierto peligro el bien jurídico. De este modo es que, ustedes fíjense, ¿no? Digamos, y para ir terminando, el enorme daño que generó la lógica del peligro abstracto, las distorsiones que generó nuestro sistema penal la aplicación del peligro abstracto. Porque si hay una figura para la cual los sistemas penales, el sistema penal argentino se valió para ejercer control social sobre una figura penal que no puede superar nunca el test de lesividad, es con relación a la tenencia de drogas para consumo personal. ¿Por qué prosperaron millones de casos en la Argentina hasta el día de hoy por tenencia de drogas para consumo personal? Por el peligro abstracto. Jueces y fiscales dicen, bueno, acá está aprobada la conducta, el chico llevaba 2 cigarrillos de marihuana en su bolsillo, entonces es un delito de peligro abstracto, yo me veo relevado de hacer el juicio de valoración, el legislador de antemano considera que la sola realización de la conducta afecta al bien jurídico. Bueno, cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas fueron llevados al sistema penal de un modo inconstitucional a partir de esta consideración. Y de hecho, excepcionalmente, en este caso estamos hablando del artículo 14, inciso 2 de la ley 23.737, la tenencia de drogas para consumo personal, ya de por sí, estructuralmente, la figura penal no puede superar el test de lesividad. Porque es imposible que la mera tenencia para consumo personal pueda considerarse que de alguna manera ponga en peligro la salud pública como bien jurídico. ¿Cómo hacemos con 2 pastillas, con 2 ravioles o con 3 porros? ¿Cómo hacemos para honestamente argumentar que ese comportamiento pone en peligro la salud pública, que es un bien jurídico de proporciones gigantescas? La salud pública se pone en peligro con el tráfico de drogas. Se pone en peligro con la difusión dolosa de una enfermedad contagiosa, ¿no? Se pone en peligro con la contaminación de las aguas, o de los ríos, o del aire. Digamos, ahí, esos son casos en donde, en todo caso, el ámbito penal tiene algo para decir y para intervenir, pero no en la tenencia simple de sustancias estupefacientes. Pero digo, es un ejemplo de, digamos, el ejemplo más elocuente y más claro de a dónde nos llevó la distorsión autoritaria y constitucional de considerar la existencia de figuras de peligro abstracto. Entonces, para ir concluyendo, y en todo caso abrir a preguntas o a comentarios de parte de ustedes, aquí lo importante es que existen 2 clases de delitos, que son los delitos de daño y los delitos de peligro, y punto. Se terminó ahí la clasificación. Respecto de los delitos de peligro, en todos los casos, sin excepción, el fiscal y el juez tienen que realizar este juicio de valoración, y allí donde o no haya afectación al bien jurídico, o haya una afectación insignificante o poco significativa, como claramente es el caso de la tenencia de drogas para uso personal, entonces
no va a poder prosperar el caso penal, ¿no? Pasa mucho también con la tenencia de armamento. La tenencia de un arma de guerra, la tenencia de un arma de fuego, de uso civil, sin autorización. Bueno, es posible que ponga en peligro la seguridad común. Si esa arma cargada y funcionando está siendo manipulada por una persona en un ámbito público, en la vía pública, en la calle, ¿no? O lo lleva consigo adentro de una institución bancaria o en un colectivo, un tren. Bueno, aquí tenemos un peligro real y cierto para la seguridad común y por lo tanto esa tenencia de armamento es perfectamente criminalizable. Pero si en cambio el arma de fuego está descargada o que le falta alguna pieza, le falta el martillo, le falta el percutor, le falta el gatillo, lo que fuera, y está guardada en una caja fuerte, por más que sea un arma de guerra sin autorización, sin autorización legal, no vamos a poder afirmar el test de lesividad, superar el test de lesividad, porque ¿de qué manera esa arma que está descargada y que le falta alguna pieza puede poner de modo cierto y real en peligro la seguridad común? ¿No? Lo mismo hay que decir de un arma que funciona, pero que está guardada en una caja fuerte, cuya combinación solamente conoce el dueño de la casa. Bueno, la posibilidad de poner en peligro la seguridad común es muy lejana. Es demasiado lejana para fundamentar el disvalor del resultado, ¿no? Bueno, y como esto podemos seguir con los ejemplos, ¿no? Pasa mucho con falsedades documentales también, donde la forma de la falsificación es muy burda, tan burda que entonces ya es cuestionable o discutible que se pueda realmente poner en peligro la fe pública, ¿no? Pasa con papel moneda, con billetes falsos, fotocopias color, por ejemplo, de un billete, o de una cédula verde, o lo que fuera. Bueno, es prácticamente imposible que eso pueda prosperar en términos de poner en peligro la fe pública, que es la confianza que todos tenemos en la circulación anónima de ciertos documentos o de ciertos papeles moneda, ¿no? De modo tal de que cuando corremos el velo del peligro abstracto, bueno, resulta que, y cuando nos obligamos como fiscales, como jueces, a hacer este juicio de vinculación, muchos casos que antiguamente podían prosperar automáticamente, bueno, ahora resulta que vamos a descubrir o vamos a advertir que son casos que no superan el test de lesividad. Y que en todo caso, ese tipo de situaciones y muchas otras van a tener respuesta en algún otro ámbito menos lesivo del ordenamiento jurídico, ¿no? Es decir, puede tener respuesta en el ámbito contravencional, en el derecho de faltas, en el ámbito civil, pero no va a tener una respuesta en el ámbito penal, que, como vengo diciendo, es la última ratio, ¿no? Entonces, cuidado con esta cuestión de peligro abstracto. Por supuesto, está mucho más fundamentada en el libro. Pueden ir a ver ahí con más profundidad los argumentos y algunos casos que yo cuento, que relato, digamos, de aplicación, digamos, de este principio, ¿no? Bueno, con esto vamos terminando la clase y en todo caso, si quieren escribirme preguntas en el chat o pueden tomar la palabra también de todo lo que fuimos viendo hasta aquí. Mientras damos tiempo a las preguntas que puedan ir surgiendo, también en el chat voy a ir dejando el enlace para la próxima clase, la clase del viernes 27 de mayo, que va a ser en el mismo horario que este encuentro de hoy. Así que ahí se los estoy copiando, así ya lo tienen. Igual también está la inscripción abierta en el sitio del instituto. Ahí llegó. Y bueno, como decía el doctor, si alguien quiere hacer una pregunta,
no tiene más que habilitar su micrófono. Ahí veo que sí. Buenas tardes, solamente saludar y me quedé pensando que el uso del vocablo o de la expresión bien jurídico tutelado realmente la mal usamos mucho, así que me propongo cancelarlo del vocabulario. Claro, es cuestión de reemplazarlo o de ajustarlo en el sentido de decir, como yo les decía, ¿no? Que en realidad lo correcto es hablar del refuerzo de protección que tiene ese bien jurídico en el ámbito penal, ¿no? O si no, directamente hablar del bien jurídico afectado, que eso está perfecto. Cuando hablamos de bien jurídico afectado, la referencia a afectado abarca tanto a dañado en los delitos, en los bienes jurídicos individuales, como puestos en peligro en los bienes jurídicos colectivos. En ambos casos se afecta el bien jurídico, ya sea a través del daño, en los delitos de daño, o de la puesta en peligro en los delitos de peligro. Con lo cual, mi humilde sugerencia es reemplazar el bien jurídico tutelado o bien jurídico protegido por bien jurídico afectado. Y con esto estamos perfectos. Ahí le estoy poniendo un mail, que es bibliografía para el curso, @gmail.com, para los que les interese adquirir esta obra. Quedan poquitos ejemplares. En la editorial quedaban unos 20 ejemplares porque ya se agotó y lo van a reimprimir. Pero bueno, está a mejor precio y bueno, es el equipo docente mío, así que después me lo traen y yo les puedo hacer la dedicatoria. Lo mandamos por correo a cualquier lugar donde ustedes estén. Así que el que les interese, pueden escribir un correo ahí a ese mail. Después igual vamos a mandar un aviso vía el instituto para esto. Carlos Zabaleta pregunta la posición respecto a los casos de narcomenudeo en la provincia de Buenos Aires, donde hay muchas personas detenidas con escasa cantidad de estupefacientes en relación al bien. Bueno, justamente por eso, Carlos. Lamentablemente, esa realidad tiene que ver con la persistencia de la lógica del peligro abstracto. Culturalmente, hay que empezar a modificar eso, hay que abandonar esa lógica, ese concepto autoritario y reemplazarlo por la exigencia liberal y democrática de que los fiscales y de los jueces en cada caso tengan que fundamentar y argumentar de qué modo esa escasa cantidad de sustancias estupefacientes puede poner en peligro la salud pública como bien jurídico. En Capital Federal ya es absolutamente pacífica la jurisprudencia en términos de descartar los casos en estas circunstancias. Pero me consta que en muchos lugares del interior del país, lamentablemente sigue siendo vigente esa postura autoritaria. Bueno, justamente por eso es un poco también elegí este tema para compartir con ustedes, justamente porque estoy consciente de esa problemática. Bueno, gracias Sabrina, gracias Fernando, gracias Federico, Felisa. No sé si hay algún caso, alguna pregunta que quieran, o algún tema que por ahí no haya quedado claro de lo que fuimos viendo. Gracias Sandra, muchas gracias. En general hay pedidos. En Capital también se planteó esta cuestión también con relación me imagino que también habrá en muchos lugares de provincia, ¿no? Procedimientos con respecto a personas que van en la vía pública llevando consigo, ofreciendo a la venta productos en violación a la ley de marcas. Es decir, mercadería falsificada, ¿no? Medias, anteojos, carteras, zapatillas, lo que fuera, que están vendiendo con violación a la ley de marcas. Y aquí también
con la lógica del peligro abstracto, alguien que tiene tres pares de medias ya ¿no? Satisface el tipo objetivo y entonces como aplicamos el peligro abstracto, afirmamos el injusto. Bueno, en Capital, las dos salas de la Cámara Federal y muchos de los juzgados también, ya esto lo hemos dejado de lado. Y estamos señalando que si la forma de ofrecer el producto es claramente clandestina, no hay un lugar habilitado, es en la vía pública, la mercadería que se transporta es muy escasa y de muy baja calidad, es imposible poner en peligro el bien jurídico de la ley de marcas, que son las expectativas de los consumidores en que lo que adquieren es efectivamente lo que están buscando. Bueno, esto es imposible. Esto es imposible cuando alguien, va a adquirir un producto en esas condiciones. Y por lo tanto, en esos casos no se supera tampoco el test de lesividad. Para que se supere el test de lesividad tiene que haber un giro comercial importante, tiene que haber maniobras ardidosas tendientes a engañar al público consumidor, ¿no? Entonces, es otro de los aspectos y otro de los grupos de casos en donde cambia por completo, digamos, la mirada a partir de correr el velo del peligro abstracto y exigir una puesta en peligro concreta, seria, real y efectiva del bien jurídico. Y por lo tanto del principio de última ratio, ¿no? Y por lo tanto, los casos que quedan fuera del ámbito penal, de todos modos, ese infractor, bueno, va a ser pasible del secuestro o del decomiso de la mercadería, se le va a retirar las instalaciones precarias en las que trabaja, tiene una sanción administrativa en el ámbito municipal o una contravención. No es que queda sin respuesta del ámbito del Estado, pero no vamos a caer en la sanción penal. No, y también para descongestionar el aparato, o sea, todo lo que se aborde el tratamiento de los casos que realmente ameritan investigar, y no que se desvíe con cosas menores, que es lo que nos abunda. Al menos en provincia tenemos muchos detenidos con no grandes cantidades por ahí de estupefacientes, que bueno, al calificar los fiscales de instrucción con la figura de la tenencia con fines y partir de un mínimo de 4, no queda otra, Claro. y bueno, y eso, bueno, a gran escala genera toda una secuencia de cosas, cárceles abarrotadas, papeleo, trabajo, que después por ahí, más llegada a la fecha de los juicios, realmente se empiezan a pulir las cosas, pero en el mientras tanto hay gente detenida con preventivas y demás, ¿no? Sí, gracias, Gabriela. Es efectivamente así, también pasa en Capital, tanto en la justicia federal como en la justicia penal económico, y como vos decís, al final del proceso, a nivel del Tribunal de Casación o de la Casación Nacional o de algún tribunal oral, la cuestión termina después diluyéndose, ¿no? Pero en el medio hubo un enorme gasto de recursos, tanto de la agencia policial como de la agencia penitenciaria, como de la agencia judicial de instrucción, que podía haber sido destinada a combatir otro tipo de criminalidad de mayor envergadura, ¿no? Pero bueno, esas también son a veces decisiones político-criminales que se tienen que tomar desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, desde el Ministerio Público Fiscal, ¿no? Para reorientar, digamos, los recursos escasos que tenemos, humanos y económicos, dentro de las agencias judiciales para bueno, el crimen organizado, ¿no? Y el tipo de delitos que más afectan el tejido social. Y estos bienes jurídicos que están consagrados en la Constitución. Bueno, gracias Andrea, gracias María Laura. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, Camilo. Vamos cerrando entonces. Recordarles el próximo encuentro
La charla culpabilidad cualitativa y cuantitativa va a ser el 27 de mayo, viernes también, a las 15:30. Ahí les dejé el enlace para que puedan acceder directamente y si no, bueno, se inscriben a través del sitio del instituto. Agradecerles a todos y a todas por estar compartiendo esta charla esta tarde y desde ya, Daniel, por contar una vez más con tu exposición. Bueno, gracias Camilo, al contrario, gracias a ustedes. Buen fin de semana, gracias Inés, y nos vemos, si les interesa, nos veremos en 2 viernes para hacer una clase parecida, pero con relación a la culpabilidad. Muy bien, nos vemos el viernes 27, entonces, hasta la próxima. Adiós, adiós, hasta luego.